Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Tengo el gran placer de estar aquí con Marcia Gilbert de Babra, quien ha tenido la amabilidad, la enorme gentileza de recibirnos en su casa. Muchísimas gracias. Marcia, ¿cómo estás esta tarde de junio? A ver, lo que yo contesto básicamente es, perdona la redundancia, básicamente bien. ¿Por qué te contesto básicamente bien? Porque estoy con vida y amo la vida, ¿ya? Y mi familia íntima, mi marido, mi hija, su marido, mis nietos, estamos con vida. A la universidad hemos logrado hacerla sobrevivir, a fascinarme he logrado hacerla sobrevivir. Me rodea gente muy buena, tengo familias buenas del lado Gilbert y del lado Vaquerizo, pero sí se me han muerto amigos, sí se me han muerto parientes. Se me murió mi chofer hace 2 meses, que había estado conmigo 18 años. Sí vivo con esa sensación de peligro, ¿comprendes? Ya me vacuné, y una gran interrogante de a dónde va el mundo, ¿no? Entonces, no te puedo decir estoy perfectamente bien, Básicamente estoy bien. básicamente bien. Estás tú con estos chicos y tenemos un rico fresco ahí. Y Eso es bueno, bastante, ¿no? Eso es bastante. hay que Es disfrutar verdad, lo que puedas. es verdad. Sí. Marcia, me gustaría hablar contigo acerca de algunas personas importantes que han estado a tu lado y que han sido parte de la historia cultural, artística de esta ciudad. Así que empecemos un momento, después vamos a ver con quiénes seguimos, pero empecemos con la figura de la gran Araceli Gilbert. Araceli Tía Gilbert, tuya, ¿no? Tía tía directa. mía directa, y mi segunda mamá, porque yo viví con mi tía Araceli desde los 3 años hasta los 9 años, ¿ves? Y viví con ella en Guayaquil, viví con ella en Nueva York, viví con ella en Rochester, Minnesota, que fuimos a ver a mi papá que estaba contratado por la Clínica Mayo en la época de la guerra. Y después viví con ella en Quito, ya. Yo viví con ella en Quito en una casita que quedaba eh, muy cerca de donde ahora queda el Hotel Quito. Una casita que no tenía sino una sala, comedor y un cuartito. Yo tenía el cuartito y ella en una esquinita se había puesto su cama en esa sala. Y yo desde ahí veía las montañas y yo desde ahí veía Guápulo. Yo me bajaba a Guápulo a pie, me ¿Te gustaba? O escapaba. sea, en tu recuerdo de esa infancia, de aquella infancia, ¿te gustó la ciudad de Quito? Era mi ciudad en ese momento, sí. Y bajar a Guápulo me encantaba. Y qué bueno que éramos los ecuatorianos en esa época. Tú sabes que yo me subía el camino de Guápulo hasta Quito y venía con grupos de indígenas, y cuando comenzaba a llover nos metíamos en unas cuevitas que habían. Y ellos no hablaban español ni yo quechua, pero ahí me acogían y ellos estaban comiendo mote o las distintas cosas que comían, o habas, y hablaban entre ellos y me daban eso. Y cuando yo ya llegué a mi altura, yo ya me iba y me despedía. Y después, alrededor de la casa de mi tía Araceli, ahí había unos terrenos baldíos y más allácito habían construcciones. Entonces yo jugaba fútbol con los obreros de la construcción. Y claro, aprendí un vocabulario espantoso, pero sabes que jamás un intento de irrespeto, jamás un intento de ataque, nada, ni de los indígenas, ni de los obreros de la ¿Qué construcción. crees? ¿Qué crees cuando tú dices, Marcia, esta frase tan impactante? Qué buenos que éramos los ecuatorianos. ¿Qué nos pasó? Porque tal Ah, vez ahora una niña sentiría desconfianza, no, para comenzar, ni no, no, pasaría, es un no escenario sobrevive imposible. esa subida de la montaña. A ver, no sé, eso implicaría toda una tesis sociológica, pero para bien y para mal nos hemos modernizado, hemos visto muchos cines, cine bueno, cine malo, llegaron las drogas acá, se manifestó con más brutalidad las diferencias de clase,
comenzaron a practicarse también los robos y los secuestros. Eso no existía. En todas partes del mundo hay maldad, esa es parte de nuestro género, en todas partes del mundo hay cárceles, pero eran de vez en cuando, pero no todo no todo el mundo. Ahora tal vez había un pacto social más generoso entre las distintas clases sociales, ¿no? Tal vez. No me atrevo a decir, pero en todo caso, éramos más puros, y no te digo solamente en Quito, te digo aquí. Yo me iba a la calle Panamá, que ahora la están arreglando. Claro, es parte de la regeneración urbana, restaurantes muy bonitos. Y todo. Sí. Ahí yo de chiquita veía a los hombres que se ponían una cosa en la cabeza amarrada y calzoncillos, y con unas palas de madera y con sus pies iban secando el cacao. Ahí también aprendí un vocabulario tremendo, por eso yo soy mal hablada. Llegaba a la clínica. Bueno, tienes escuela como para ser mal hablada, ¿no? Con los obreros en Quito, con los... Yo llegaba a la clínica Guayaquil, a mi casa, y me decían: no hables como cacahuero. Entonces, querida Marcia, tú tienes esta gran influencia femenina, artística, por parte de tu tía Araceli Gilbert, ¿no? Pero tal como he investigado, la medicina y la parte científica tuvo también un gran influjo en tu vida, porque vienes de un abuelo, bisabuelo, abuelo, padre. Y tatarabuelo ya no me acuerdo. Pero son... Roberto, Abel, Guillermo, sí. 3 generaciones atrás, todos médicos. ¿Qué dejó eso? ¿Qué crees de qué modo influye eso en tu vida, en tu concepción de la vida? Eso me dio a mí mucho sentido de humanidad, porque yo vivía en el último piso de la clínica y yo veía cuando llegaba la gente muriéndose, yo veía todo eso. Y yo tuve lecciones muy maravillosas. Por ejemplo, yo vivía en el 3er piso. En el 2.º piso vivía una viejita de la alta burguesía que estaba mal psiquiátricamente. Y que en ese momento no la llevaron al psiquiátrico, pagaban un cuarto y ella salía a ciertas horas y pedía su desayuno. El almuerzo para la señorita tal, el desayuno para la señorita tal, vestida impecable con un piqué de negro con blanco. Y toda la gente se reunía alrededor de ella o en la escalera a burlarse de ella. Y yo, como niña chica, ahí todavía no me había ido aquí, todavía tendría unos 3, 4 años, yo bajaba la escalera también a reírme de esta loquita. Y un día subió mi abuelo y me vio ahí, entonces me cargó y me llevó. Y con palabras maravillosas que yo podía entender, me dijo lo que a ella le pasaba y que yo no podía reírme de eso. Y yo nunca más en mi vida bajé a reírme de la señorita Tola. Entonces tú comprenderás que son influencias que te marcan, pues, ¿no? Te marcan. Me parece que hay, en esto que acabas de contar, se ve la relación tan estrecha que existe entre la ciencia y la ética. Entre la medicina... Y por ejemplo, mi abuelo, cuando habían los grandes incendios o una cosa así, él salía, era una clínica privada. Si su clínica no le producía, él no podía vivir, ni su familia, que él quedó viudo. Pero cuando hubo no sé qué problema, no sé si fue un incendio, si fue un terremoto, en un mes de noviembre, yo era una niñita, él salió a recoger heridos y muertos y los trajo todos a atender a la clínica, pues, ¿no? Y mi papá era igual. Entonces, ahí estaba la clínica, pero la clínica no era solo un negocio. Había que vivir de tu profesión y ejercer la compasión, pero tú no podías ser un mercachifle de la medicina, como yo pienso que no se puede ser un mercachifle de la educación. Por eso es que la Universidad Casagrande tiene problemas financieros. Vamos a hablar, no sé si de los problemas financieros, pero sí del proyecto de la universidad. ¿Tú pensaste alguna vez hacerte médica? ¿Enfermera? Sí, porque yo todo el tiempo yo tenía que ver con la clínica.
Y yo estudié en Estados Unidos y cuando regresé, no estaba tan seguro. No, sí, cuando yo regresé, yo dije médico no, porque yo veía la bestialidad del sacrificio que implicaba y la cantidad de años de estudio. Entonces yo dije no, médico no, voy a hacer algo intermedio. Voy a ser tecnóloga médica. Y me fui a un college en Estados Unidos, Westchester Community College, a estudiar para hacer exámenes de sangre, de heces y todo eso. Estuve un año, me fue muy bien, pero fíjate que las materias que más me gustaban eran las de filosofía, las de sociología. A pesar de que era una tecnicatura, sí nos enseñaban cultura general. Y ahí se puso muy grave mi abuela materna, la mamá de mi mamá, que se llamaba Leopoldina, que yo amaba. Esa era mi tercera mamá. Entonces yo terminé el año y me vine acá. Y ya no me regresé. No me regresé más. Estuve con ella hasta... Y entraste más bien en el área de la educación, ¿no? No, en ese momento no sabía qué quería. Estaba comenzando la Universidad de Guayaquil y me fui disque a estudiar arqueología. Pero mira cómo es de frágil la vocación de ciertos jóvenes. Por eso yo en la universidad le digo, no te preocupes, si cambias de idea. Algunos ya lo vieron muy definido, otros no. Entonces yo fui allá con mi amiga Anabel Nebel, 2 días, nos picaron los mosquitos porque era al comienzo y dijimos no. Esto no es lo nuestro. No, era pura rocha. Después yo dije periodismo, pero tampoco me convenció y era traductor en un periódico que se llamaba The Equator, de un gringo que vivía aquí que era buena gente. Bueno, después yo era voluntaria en un hospital Puy que había, donde habían niños con problemas cardíacos. Y entonces yo hacía voluntariado ahí a veces. Después fui profesora del colegio de Lourdes School y daba clases de inglés. Hacía un poco de todo. Después yo ya vivía con mi mamá en el barrio del Centenario. Iba un chico a limpiarme los zapatos. Y yo me hice amiga de él. Y yo le regalaba libros y todo. Y él, después de muchos años que yo había regresado a Estados Unidos, de Francia, me vio por la calle Boyacá y salió a saludarme. Y él se había convertido, él tenía una florería. Mira tú qué lindo, y salió a ofrecerme una flor. Señora Marcia, usted no se acuerda de mí, no le digo. ¿Quién eres tú? Fulano está. Yo iba a limpiarle los zapatos y usted me regalaba los libros y me decía que yo tenía que seguir estudiando. Entonces, algo por ahí tenía, ¿ves? Algo tenía. ¿Tenías curiosidad hacia gente que era de otra, digamos, hacia el mundo indígena o hacia gente que era de otra clase social? Bueno, curiosidad, empatía. Cuando estaba en Quito, por supuesto. Y mi niñera era una esmeraldeña, que yo la adoraba. Y aquí la que crió a mi hija Jimena es una serranita que apareció aquí un buen día que uno no sabe de dónde. Y nosotros ahora la mantenemos, Jimena la va a ver. Este es un hospicio. Sí, yo me crié aceptando a todo el mundo como era, por supuesto. Marcia, tú... Mi mejor amiga en Francia, tuve 2 amigas. Mi mejor amiga en Francia, que estuvo aquí hace 3 años, 4 años, ella nunca tuvo hijos con el marido, estudió como yo, psicopedagogía. Y sus hijos son de Vietnam uno y de África otros. Y ellos vinieron a pasar los 80 años aquí con ella. ¿Qué te dio a ti esta estadía en otros países, en el exterior, digamos, en los Estados Unidos, en Francia? Sé que muchísimo, pero ¿cuáles crees que pueden ser los aportes fundamentales para alguien que sale de este país y va a Europa o a los Estados Unidos? Primero, es una frase cliché, pero adquieres mundo. Conoces gente distinta, aprendes, tienes que desarrollar capacidad de adaptación, tienes que desarrollar resiliencia. Tienes que darte cuenta que cuando tú llegas allá, tú no eres nadie. Tú no eres la hijita del doctor Roberto Gilbert, nieta de no sé quién vaquerizo. No,
tú no eres nadie. Y eso te da humildad. Eso me da humildad y me da Sentido de realidad. sentido de tienes que salir adelante, pues enseña qué es lo que tú sí puedes hacer. ¿Me comprendes? Sí. Hay gente que quizás eso lo hunde. A mí no, para mí fue un estímulo. Yo viví en Francia como 5 años. Ahí conocí a mi marido, que era chileno, y fueron los años, yo te podría decir, uno de los años más felices de mi vida. ¿Qué idioma te gusta más, el inglés o el francés? No sé, para leer Shakespeare el inglés, para leer otros clásicos franceses, francés, para oír Edith Piaf, francés, depende, y español, por supuesto. En el año 1966 fundas Fascinar, Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Intelectual. Claro, ese es el nombre ahora. Eran niños con retardo mental. Ahora no se puede decir eso, sino que son niños con discapacidad. ¿Qué te hizo crear esta fundación? Bueno, es que yo estudié educación especial y psicopedagogía en Francia. Yo de una manera regular, haciendo pasantías, haciendo tesis, haciendo exámenes, yo estaba en la Universidad Católica de París, ¿ya? Pero yo era amiga de una psicóloga brasilera que vivía en la misma residencia universitaria que yo, que es la Maison du Brésil, que eso es una maravilla, que eso lo construyó Le Corbusier. Yo era una privilegiada en Francia de vivir ahí. Y entonces, ella era psicóloga y ella estaba sacando un certificado en la Sorbonne, pero yo ya me había enganchado con la educación especial. Pero cuando yo no tenía pasantías, porque vas a ver, yo hice pasantías con jóvenes psicóticos, hice pasantías con jóvenes paralíticos, hice pasantías con jóvenes mujeres prostitutas, hice pasantías con niños con retardo mental, hice pasantías con chicos delincuentes. O sea, yo hice todo eso y era muy europeo en el sentido que teníamos, por ejemplo, 3 meses de teoría con los profesores y de ahí nos íbamos a hacer pasantías. Y me podía tocar en cualquier parte de Francia. Y cuando me tocó con las jóvenes prostitutas, me mandaron, era la época de vacaciones, me mandaron a una casa que estaba en semiconstrucción. Y de ahí salíamos caminando como 1 hora para llegar hasta el mar. Y yo me acostaba en el piso, no habían camas, eran colchones. Y las chicas eran malolientes, eran apestosísimas. Y yo hice bien mi pasantía, hice bien, la pasé, les hacía cosas, les hablaba de Ecuador, les hacía bailes, lo que sea. Y después llegué a París y fui a hablar con el director. Le digo, vea, yo vengo de Guayaquil, Ecuador, de allá, del otro lado del mundo, para estudiar las más importantes técnicas de educación especial. Y usted me manda 2 meses a pasar con jóvenes prostitutas. Entonces me dijo, pero es que usted no es privilegiada, usted tiene que ir a todas las pasantías. Y hoy por hoy yo eso lo agradezco porque yo cuando llegué acá tenía un sentido de adaptación de todo. Mira, cuando yo llegué acá, el padre Jules, que es una figura en Guayaquil, el padre Enrique Jules, que tiene por aquí cerca un monumento y que hizo la iglesia esta Santa Teresita, él me llamó, él era francés, me dijo, Marcia, hazte cargo del hogar de reeducación femenina, que era con chicas ladronas y prostitutas aquí en Guayaquil. Entonces, digamos, tus aprendizajes te sirvieron. Entonces yo al mismo tiempo que reestructuré el hogar de reeducación femenina, que pertenecía al Ministerio de Bienestar Social, yo al mismo tiempo comencé a atender en la casa de mi papá y en la clínica, que me dieron un espacio chiquito a hacer diagnóstico de los chicos que tenían retardo. Y atender en una casa linda que él tuvo después en Urdesa, porque primero vivió con todos sus hijos, todos amontonados ahí en el 3er piso de la clínica Guayaquil. Y entonces, después me invitaban a dar charlas.
El primero que me invitó fue el doctor Eduardo Ortega Moreira. Y entonces ahí fui a dar una charla a la Cruz Roja. Después fui a dar una charla al Colegio Guayaquil, donde estaban profesoras, y hablé de lo que yo quería hacer. Entonces ahí se me acercaron muchas personas, pero dos, yo le dije, si tú quieres aprender, anda tal día, tal hora. Y dos me siguieron. Y con ellas abrí Fascinar. Ellas eran maestras. ¿Cómo fue fiscales. recibida esa iniciativa? Digamos, porque supongo que había, como has contado, ciertos prejuicios, intolerancia con las personas con discapacidad, con problemas psiquiátricos. ¿Cómo fue recibida la iniciativa? Ambivalente, porque los medios de comunicación me valoraron mucho y yo tenía cómo hablar, y ya te digo, me invitó la Cruz Roja, me invitaron la Asociación de Profesores, etcétera. O sea, tuve buena acogida. Luego, los padres que tenían a sus niños escondidos, que no tenían que mandarla, yo era la santa pues que llegaba. Ahora, sí pasaban cosas divertidas. Por ejemplo, un día con una cantidad como de 20 niños con retardo mental, de los cuales más de la mitad tenían síndrome de Down, los llevé a un circo que se presentaba ahí. Ustedes deben de conocer donde queda la piscina olímpica. Ahí está la carpa del circo. Y los padres, ¿pero lo va a llevar? Sí, le digo, yo los llevé al circo con mis profesoras, que yo las entrenaba. Nadie miraba ni a los payasos ni a los malabaristas, todo el mundo nos miraba a nosotros. ¿Cómo recibías eso tú? Yo lo recibía como un desafío y decía, todo esto que hay que cambiar, pues... ¿Ha cambiado? ¿Qué opinas? Sí ha cambiado, sí ha cambiado. Hay mayor tolerancia para la discapacidad. En prácticamente todos los centros comerciales hay espacios para los carros de las personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Se habla de inclusión, mucho es bla bla, pero se habla de inclusión. Yo trabajé con Eugenia de Febres Cordero en INFA y yo creé una gran movida allá. Y después, inclusive cuando fue vicepresidente Moreno, también ayudó mucho a la inclusión. Yo creo que la inclusión como concepto ya es parte del concepto de los ecuatorianos. Sí, ¿no? Eso es probablemente algo que ha cambiado. Ahora, en la realidad, en la vida cotidiana, no. Y entonces ahí viene gente que abusa de eso. Nosotros tenemos en la Universidad Casa Grande una chiquita joven que es secretaria, que perdió su ojo por cáncer cuando ella era chiquita y siempre se deja su pelito así. Hasta ahora le podemos conseguir su carnet de discapacidad. Y mira cómo hace pocos meses gente que no tiene ni una discapacidad sacó tarjeta de discapacidad. Eso es pervertir una cosa. Eso me indigna. Esa corrupción me indigna. Tienes razón. Marcia, ¿cómo fue tu experiencia en la creación del INFA? Y luego me gustaría que te refirieras también a tu experiencia, me parece que se llama en el DICE, que es esta Dirección de Servicios Sociales, DACE, del municipio de Guayaquil. Ya, a ver, es que, oye, tengo 81 años, entonces me he movido por todas partes. Yo creé Fascinar, ¿cuándo está ahí? En los 60 y 66. 66, ya. Tienes menos de 30 años en ese momento. Ya, era jovencita. Al mismo tiempo, ya trabajé 2 años en el Hogar de Reeducación Femenina, salí. Fui a ser profesora en la Universidad de Guayaquil, en la Escuela de Tecnología Médica. Y el doctor Adolfo Alvear, que es un tipazo, me dijo, porque fue un día a visitarnos a Fascinar. Y yo, pero ¿cómo haces para enseñarle a las personas? Le dije, a ver, yo cojo profesoras jóvenes, cojo psicólogas recién graduaditas, recién había psicología aquí, y yo las entreno. Después de clase nos quedamos 1 hora, 2 horas, les hago leer cosas, les hago ver películas. Y entonces me dijo, ¿y a dónde puedes formarla? No tengo. Entonces él me dijo, él era en ese momento director de la Escuela de Tecnología Médica
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Y ahí es que se crea este programa de pedagogía terapéutica. Ahí. Esa es como tu primera inmersión ya en la educación superior. No, porque ya en la Facultad de Ciencias Médicas ya en la Universidad de Guayaquil yo había dado clases como profesora en psicología. Esta es la segunda experiencia tal vez. Sí, pero eso es que yo ya pasé a tener más injerencia. Ahí era una profesora más, ¿no? Y entonces, ahí sí ve, ayer encontré una carta, fíjate, que me encargaban la vice. ¿A dónde está esa carta? ¿Qué la hiciste, Lourdes? Ya nomás. Entonces, la Escuela de Tecnología Médica era para formar a los terapistas físicos, los terapistas auditivos, la gente que ayuda en la sala de cirugía. Y yo le decía a él, pero esto no es médico, esto es educativo. Entonces me decía, pero no tienes otra parte donde ir. Ven, hazlo aquí. Y yo lo hice ahí. Entonces creamos pedagogía terapéutica, pero tenía el doble de horas que cualquier otra tecnicatura. Y las pasantías las hacían fascinar. Pero yo los mandaba al campo, los mandaba al hospital psiquiátrico, los mandaba... Igual que te hicieron a ti en Francia. Igual que me hicieron a mí en Francia. Sin privilegios. Se los hice hacer a ellos. Y luego entonces la experiencia del INFA, ¿cómo fue? Porque ya era crear el INFA un gran ente nacional. No, el INFA existía. El INFA existía y lo había manejado muy bien, había hecho muchas cosas desde la época de la mujer de Velasco Ibarra. A mí me tocó ir después de Osvaldo Hurtado. Y habían trabajado bien, ¿no? El INFA no dependía directamente del gobierno, pero tenía recursos y tenía la libertad de ser como una especie de ONG con toda la influencia que tiene la mujer de un presidente, ¿ya? Entonces, a mí Eugenia Cordobés de Febres Cordero, que me conocía por mi lado paterno, Febres Cordero, me dijo, Marcita, me tienes que acompañar. Claro, bueno, el INFA ya existía, pero tú fuiste a trabajar ahí, claro, Fui entiendo. A trabajar. Eugenia era la presidenta y yo era... ¿Te trasladaste a la ciudad de Quito otra vez? Sí, me trasladé a Quito y se quedó aquí mi marido en mi casa de la Loma con mi hija, solito. Él ha sido un hombre maravilloso que me ha tolerado todo eso y yo regresaba los viernes agotada y desde ahí fue que yo me hice hipertensa. Entonces, sí, fue muy lindo porque nos dieron todo el apoyo. Y yo debo decir esto porque alrededor de Febres Cordero hay mucho estereotipo. León Febres Cordero jamás se metió con nosotros. Donó todo su sueldo a INFA. Y yo en todo el tiempo que estuve allá, que fueron 3 años, ya el último año ya me vine, yo creo que fui 3 veces a la Casa de Gobierno, nada más. Yo no iba allá. Tal vez lo que estamos descubriendo, Marcia, es que estas políticas de protección de la infancia, de promoción de la educación, deberían ser más políticas de Estado y no depender de si es un gobierno de derecha, si es un gobierno de izquierda, sino que deben ser políticas de Estado, ¿no? Tiene que ser y tiene que ser así. Ahora, de las dos cosas, porque yo tuve un poder inmenso en el sentido que Eugenia me dio todo el poder del mundo. Ella iba todos los días y comenzamos muy bien, porque el primer momento que llegamos había un pavor. Yo no había trabajado para la campaña de León ni ninguna cosa de esas. Había un pavor, entonces Eugenia, que era una mujer espontáneamente encantadora y muy abierta ante todo el mundo, igual podía estar con un indio que con un negro, que con la princesa de Inglaterra. A ella le daba lo mismo. Era una mujer muy auténtica. Uno debería hacer un libro he escuchado algo sobre eso. Ella debería de hacer un libro. Entonces, hay muchísimas cosas que se hicieron en INFA. INFA se transformó. Yo logré traer un gringo con el que yo había trabajado en Guayaquil y conseguimos que lo traigan también de asesor. 2 cosas me acuerdo y me siento satisfecha de haberlas hecho. Una es, yo no la hice personalmente, había todo un equipo técnico, pero ayudé a impulsarla, que se llamó el PREMI,
que fue para mejorar la sobrevivencia de los niños, bajar la mortalidad infantil, que era altísima. Entonces nos fue a ver UNESCO, yo acepté, fui a hablar donde Eugenia, le digo, esto es maravilloso, hagámoslo. Y de ahí tuvimos directores y todo, y con asesoría de uno de los organismos que hacía comunicación social más importante de Estados Unidos. Entonces vas a ver, habían varias estrategias. Primero, el control de crecimiento y desarrollo, la vacunación, controlar las diarreas, enseñándoles Ya a se hacer ve suero el oral. vínculo estrecho entre salud y Y educación. educación, pues porque si no los niños, eso yo sí lo sabía, pues no iban a criarse con un cerebro. Mira, Marcia, que en los actuales momentos creo que el Ecuador ha retrocedido muchísimo y me parece que los índices de desnutrición infantil, de desnutrición crónica son altísimos, ¿no? Sí, pero nunca llegaron a lo que fueron en los 80. Sí se han atrasado. En los 80 encontré un recorte el otro día que era una barbaridad, era el 80%. Entonces dices que se lograron cuestiones muy Pero importantes vas a en ver, este sentido. pero ¿cómo se logró esto? Era en todo el país. No hicimos una campaña, hicimos lo que se llama marketing social. Porque el marketing social no es mandar un mensaje. Tú tienes el producto, la distribución, el control de calidad, todo lo que tú haces en un marketing. Tú vas a mercadear un producto, pero eso se lo pasó a un problema social. Entonces primero había que diseñar qué es lo que queríamos cambiar en la gente, qué creencias. Luego, había que hacer una campaña que llegue a la costa, urbana y rural, que llegue a la sierra, urbano y rural. Mira, ahí ya van 4 campañas distintas, Claro, con lenguajes distintas, con actores distintos. Luego era la Amazonía, o sea, fueron simultáneamente 6 campañas. Era una cosa extraordinaria. Claro. Y visitas. Eugenia iba a todos los pueblos. Yo estaba más en Quito, fui a la que estaba más cerca, coordinando, pero con la simpatía de ella, Ministerio de Educación, Ministerio de Bienestar y todo. Después nos dieron un premio internacional por eso, por lo que se logró. Bueno, esta es una fase importante, Premio. entonces, de la que nos has contado, que creo que es muy importante. Hagamos un pequeño, gran salto a otra esfera, Marcia, te propongo. Lo de la DACE. Sí, cuéntanos un poquito Pero sobre espérate, en INFA hubo 2 cosas más importantes. El premio para bajar la mortalidad infantil. Ya. Y el segundo fue mejorar la calidad de los servicios. Se mejoraron la calidad de 60 y pico de servicios con una metodología que yo había aprendido en Estados Unidos y la había aplicado aquí con Fascinar a las guarderías. Y O sea, trabajo mejoraron. con la primera infancia, ¿no? No, sí, no. Guarderías, ¿no? No, eso es lo que yo aprendí, pero nosotros después lo transferimos a todo. Habían hogares de ancianos, había todo. Y mejoraron la calidad, fue una maravilla. Yo algún día voy a escribir un libro sobre eso. Ahora, si quieres, damos el salto. A nivel más local, en el plano más local, tú dices que, bueno, yo te preguntaba sobre el trabajo en el área social del municipio, porque tal vez a veces estos impactos se logran visualizar también cuando se hacen en las ciudades, directamente en zonas, digamos, pasaste de un plano nacional a un plano más local. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia interesante, porque uno tiene que aprender de todas las experiencias. Primero, le di a Jaime que si podíamos hacer eso. Yo he tenido suerte también, porque con los gobiernos que he estado, siempre me han dado todo el apoyo y toda la confianza y nunca he abusado. Entonces no me tienen que estar cuidando, ¿no? Entonces yo me traje a Roberto Bernimen, que es un tipo que había trabajado conmigo en INFA, pero que es de aquí, psicólogo, y me traje un cubano
que yo había conocido en la Universidad de Guayaquil, que León Roldós lo había traído, pero que ya se había ido a vivir a Estados Unidos, pero era un experto en planificación. Y entonces, con ellos hicimos el plan de la DACE, la Dirección de Acción Social y Educación. Habían escuelas, mira, habían escuelas. Las primeras escuelas para niños sordos y ciegas eran municipales, y están bien manejadas. Y habían, por otro lado, los CAMIs que había hecho León Febres Cordero, los Centros de Atención Municipal Integral, que son una cantidad en los barrios más pobres, la gente no sabe eso. Y ahí trabaja Concepción de Villao, que yo la había conocido antes en Fascinar. Entonces, al final se hizo una sola cosa que era DACE, Dirección de Acción Social y Educación. Lo juntamos. ¿Ya? Entonces fue muy interesante, fue muy variado. ¿Cómo crees que puede mantenerse una iniciativa de ese tipo en el tiempo? Porque, insisto, a veces cambian las administraciones y estas obras tan importantes se pierden, ¿no? Por ejemplo, el programa de televisión ya no existe. Pero tuvimos la suerte. Aprendamos, me parece. 17 años. Enséñale los libros de Aprendamos, Lore. Qué pena, ¿no? Esas iniciativas que se... Pero bueno, está haciendo otras cosas la alcaldesa. Llegamos a millones de personas en todo el país. Muchas veces la clase media, media y alta no los veía porque esos programas pasaban otra hora. Pero una vez vino un grupo de alumnos de Quito, de Riobamba, y me dijeron, yo me acuerdo de sus programas en Aprendamos. Muchas gracias. Eso no te los puedo regalar porque no tengo. Bueno, aquí está el testimonio. Aquí está el testimonio de este trabajo. Muchas gracias para... Oye, pero eso tal vez ahí pueden mirar, ¿no? Pero eso trabaja... uno hice yo, ese con una amiga. El de inclusión, por supuesto, porque eso era lo mío. Pero se hicieron de todos los temas habidos por haber. Microempresa, desarrollo infantil. Y ahí venía la discusión de que si entregamos libros o no. Yo dije, vamos a entregar libros, porque la gente va a aprender a valorar libros. Y después cuando íbamos a visitar las casas, tengo unos videos que hizo la universidad que te puedo enseñar, lo que eso significó para la gente modesta. Y para muchos de ellos fueron los primeros libros que tuvieron en su casa. La primera ocasión de tener una biblioteca familiar, que es tan importante, ¿no? Y yo le dije, no, cada nuevo curso se hacen nuevos libros. Claro, eso es muy importante. Hagamos un salto nuevo porque hay muchísimo, Marcia, que puede hablarse contigo, pero el tiempo se nos viene. La universidad. La Universidad Casa Grande me parece que en el año 2018 cumplió ya 25 años. A ver, ¿cuándo es la fecha? Comenzó en 1992, ¿ya? ¿Cómo comenzó? Mi hija Jimena, mi única hija, su padre es chileno, quería estudiar comunicación y relaciones públicas. Ella es una gran comunicadora. Y entonces, cuando fuimos a Chile, nos dijeron que la mejor escuela es de esta señora Mónica Herrera, que todavía vive, y es una mujer brillante. Entonces, ahí fue a matricular a mi hija y yo conversé con ella. ¿Y planifican crear más bien aquí en Guayaquil, puede ser? Claro, fíjate, es que yo fui a hablar con ella y primero me recibió de una manera muy brutal y muy seca. Me dijo, usted a su hija ya se matriculó, ya va a comenzar a asistir, ¿por qué usted quiere hablar conmigo? Yo le dije, porque soy una mamá subdesarrollada y es mi única hija y quiero saber a dónde la estoy dejando. Entonces ya la fui ubicando allí. Y después me dijo, ¿usted qué ha hecho? Entonces le dije de Infra de la Universidad de Guayaquil. No habían pasado 40 minutos y ¿por qué no somos socias? Yo llevo mi escuela allá. Y en efecto eso pasó después, eso ¿no? Pasó, pero y esta escuela creo que existe años, entre el 92 y el 99, el instituto, ¿cómo se llamaba? Primero se llamaba Escuela de Comunicación Mónica Herrera, hasta el 98. De ahí nosotros vimos que el nivel de formación nuestro era muy bueno, muy exigente, con investigación,
con una metodología constructivista del aprender haciendo que nadie tenía. Entonces, tuvimos mucho éxito, pero el título que dábamos era tecnológico. Y entonces Yo dije, planeaste... vamos a hacerlo universidad. Entonces, con Cindy Chiriboga, con Clever Tinoco, que se nos murió hace 2 meses. Qué pena. Qué pena. Nosotros hicimos el proyecto de universidad. En esa época no había CONESUB, CENESID, ninguna de esas vainas. El Congreso tenía que aprobar. Y nos aprobaron. Vinieron, nos observaron, nos preguntaron, ya, ahí está. ¿Y por qué le pusimos Casa Grande? Porque yo tenía que buscar un nombre interesante. Y yo había leído mucho al historiador Francisco Huerta Rendón. Rendón, que es el papá de Pancho Huerta. Claro. Y Pancho Huerta ahora trabaja conmigo, él es del Consejo de Regentes. Ahí me parece que hablabas de la composición de la palabra Guayaquil. Claro. Guayaquil, que significa nuestra casa grande. Pero esa era una hipótesis. Ahora dicen que es el indio Guaya, la india Quil. Y después un primo mío muy culto el otro día me dijo que no. Que me acuerde que hay en España hay el Guadalquivir, el no sé qué. Así que verdaderamente yo no sé de dónde viene. Pero el simbolismo de decir casa grande me pareció lindo. Y les pusimos varios nombres. También, sí, tal vez Casa Grande también te da la idea de una casa abierta, de una casa donde todos caben. Y las revistas que nosotros publicamos eran bellas, ahorita no tenemos plata, están online. Y se llamaba Ventanales, como las casas antiguas. ¿Cómo ves la universidad? ¿Cómo está la Universidad Casa Grande hoy, 2021, junio? Yo creo que académicamente estamos muy bien. Yo creo que seguimos ganando premios. Y ustedes, chicos, están aquí, lo saben eso. En este momento, a nosotros nos afectó mucho el gobierno de Correa. La verdad es que sí fue un prejuicio brutal contra todo lo que era privado. O sea, yo para él era una mercantil de la educación. Pero yo te vengo contando Así mi es, historia. todas las pruebas que demuestran que yo no es soy eso. eso. Entonces, nos pusieron todos en la misma canasta. Era público, era privado, ¿no? Ya, yo no soy eso. Entonces, fueron unas evaluaciones pésimas, fue horrible ese periodo. ¿Ya? ¿Superado parcialmente? Parcialmente superado. En la época de Moreno no cambiaron la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, pero cambiaron los reglamentos, algunos reglamentos, y fue más una posibilidad de respirar. Y ha habido gente buena, inclusive en la época de Correa hubo gente buena, inclusive en la época de Correa hubo ideas buenas. Eso te escuché decir. Muy buenas. Decías que a veces no era tanto el qué cuanto el cómo. El cómo. ¿Cómo ves el futuro de la Universidad Casa Grande? Ahorita estamos en un in-between, en una mitad, en una crisis. Financieramente el 19 y el 20 fueron devastadores. Este 21 hemos comenzado a recuperarnos y desde el CES nos han aprobado más de 20 carreras nuevas. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya, hay gente buena ahora. Hay otros que son más burócratas, en fin, ¿no? Pero entonces estamos más optimistas. Yo en un momento dado pensé hacer una asociación, pensé inclusive venderlo, pero en la situación de deuda que está la universidad en este momento nadie nos iba a comprar. Marcia, no puedo dejar de preguntarte algo que he visto fotos recientes. Espérate, pero fíjate, nosotros pasamos todo online a la velocidad de un rayo y nos impusimos ver cómo nuestra metodología activa se podía dar online y lo logramos y lo presentamos en un congreso en Chile. Estuvieron preparados para este cambio que fue tan súbito, ¿no? Sí, lo lograron, pero lo lograron. Porque el Zoom y todo, sí. Así es. Quería preguntarte sobre las mujeres del ático. Tú eres parte de las mujeres del ático, te defines como una feminista. A ver, yo soy parte de las mujeres del ático, porque una de mis mejores amigas desde la juventud, no desde la infancia, algo así,
Anabel Nebel. Y ellas formaron parte de un grupo que lideraba Cecilia Ansaldo. Y como sabían que yo era una apasionada de la lectura, una obsesiva por la lectura, entonces me invitaron. Entonces funcionó durante muchos años, todos los viernes leíamos, hacíamos críticas, trajimos profesoras del extranjero, las hospedamos en la departamentito que le habíamos cogido a Mónica Herrera, porque Mónica Herrera venía, vino, creo que fue Marcela Serrano. Sí, Marcela Serrano. Vinieron, ya, entonces, y yo iba. Ya cuando me fui al Linfa, ya no podía estar todos los viernes. Me fui un poco separando, pero más por esas circunstancias. Después el ático como una estructura dejó de existir. Y ahora somos amigas que no tenemos una fecha regular para reunirnos, y así de repente sale un tema importantísimo sobre cine, o sale una escritora que no sé qué, por favor lea fulana y tal, y entonces tenemos un chat, pero entramos y salimos del chat a la hora que queremos. A ver, yo soy una feminista sensata. ¿Por qué? Porque no me gusta ningún radicalismo. Y porque una vez oí una colombiana brillante aquí en el MAC que dijo, ya estamos consiguiendo muchas cosas, no podemos seguir siendo como gallinas que no paran de cacarear. Y además, yo defiendo los derechos de las mujeres, siempre los defenderé, pero yo no tengo nada en mi historia personal que me dé ninguna animadversión hacia los hombres. O sea, es un concepto intelectual y racional, que las mujeres tenemos los mismos derechos y que por qué va a estar ella solamente lavando ropa mientras el otro no. Creo en los derechos de la mujer. Pero fíjate, papá, abuelo, marido, todo lo único. O sea, has tenido una influencia masculina muy positiva, ¿no? Muy has estado positiva. rodeada de hombres maravillosos. Marcia, voy a hacerte unas preguntas que son un poquito más cortas. Ya. Que van a pedir de ti tal vez reflexiones así más inmediatas. ¿Qué es para ti el dolor? Chuta, es que no es tan fácil. Hay el dolor físico y hay el dolor sentimental y psicológico. El dolor físico yo lo tolero. El sentimental me afecta mucho. Pero el dolor físico, yo sé que hay cosas que tú puedes hacer. Y lo que sí tengo pavor es morir en dolor. ¿Cómo definirías la niñez? Desgraciadamente uso mis propias experiencias. La niñez mía, que estoy teniendo una visión egoísta, es que un periodo maravilloso de estímulo, de afecto y de seguridad, que no lo tienen los niños a quienes le he dedicado mi vida. Estamos rodeados, no de todos los libros, sabemos que tienes muchísimos más, pero ¿cómo definirías un libro? ¿Cuál sería tu definición personal de un libro? Yo diría que el libro es parte de mi vida. Cuando yo estoy muy afectada por algo y enervada, me vengo a sentar aquí y solo de ver esos libros y acordarme que leí, me cambia el humor. Vives en una casa maravillosa rodeada de cuadros, de obras de arte. ¿Debería ser el arte un derecho humano? El arte es parte de nosotros, porque si no, no habría lo que hemos visto en las cuevas pues, de Altamira y lo que hay aquí. Por eso me gusta la arqueología. Es inherente al ser humano el arte. Cuando tú vives en una casa maravillosa desde la que puedes ver el río, ¿qué le dices al río? ¿A veces le dices algo? No, nunca le he dicho nada al río, pero según en qué ventana me pongo, tengo sensaciones distintas. Por ejemplo, cuando yo veo el manso río, ese es el Daule.
Entonces yo me acuerdo de chiquita cuando yo me iba en las barquitas con mi familia a Vaquerizo a la hacienda y que había mucha vida en el río. Lo veo más solitario y veo hacia atrás, veo ahí está el aeropuerto, aquí está esto, aquí está la aerovía. Ya, me da cierta sensación. Si es de mañana es una sensación de vida. Si es de noche me da una sensación de nostalgia. Cuando me paso al cuarto de huéspedes, recuerdo a mi madre que vivía 2 casas de acá y ahí murió. Cuando me pongo acá, a ver estas casitas chiquitas de aquí, me acuerdo del parque histórico y me acuerdo de un barrio donde yo viví de obreros en Francia cuando ya estaba casada. Entonces, yo oscilo entre una felicidad que puede ser de alguien de 20 años y quisiera hacer 20 planes más, pero yo me doy cuenta que mi horizonte ya no es tan amplio. Y me da pena porque yo sí quisiera vivir más, pero no quisiera vivir deteriorada intelectualmente. ¿Tú dirías que entre el pesimismo y el optimismo tu actitud ha sido más bien de optimismo? Optimista. Hay una pregunta que suelo hacer a quienes entrevisto y es la siguiente. Si es que vamos a suponer que tú eres creyente, vamos a suponer, y vamos a imaginar que tú mueres y que Dios te recibe, ¿qué te gustaría que Él te dijera? Me dijera, no has ido mucho a la iglesia ahora que eres adulta, pero ven, porque tú sí has hecho cosas para mi creación. ¿Y sabes quién me dijo eso a mí? El padre Pepe Gómez. Pepe Gómez Izquierdo, ¿no? Entonces él me dijo un día, no te preocupes si no vas a misa, que cuando tú vayas al cielo, Dios... Ahora yo quisiera, ojalá que ya más viejita crea, porque sí me da un poco de tranquilidad. Bueno, Marcia, muchísimas gracias por este diálogo. Pero eso de podrirme nomás no me hace mucha gracia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y sabes que cuando tengo una profunda pena, tengo una manera de acercarme yo un poco a la iglesia y a lo que está más allá. El día que se murió Clever Tinoco, que trabajó conmigo en la Universidad de Guayaquil, en Fascinarme, en la universidad, se murió. Y estábamos en plena pandemia, yo no podía ir. Me senté aquí, pero esta silla mía suele estar allá, y Loli. ¿Y sabes lo que pusimos? Música de campanarios. Y nos quedamos aquí mientras duraba el entierro, oyendo campanas. Porque aquí a veces yo oigo campanas de la iglesia. Son cosas que repercuten en mí quizás de mi infancia. ¿Ya? Y hay una compositora maravillosa que se llama, ¿cómo es esta que me encanta? Es una compositora que fue una monja compositora que manejaba una iglesia, ya mismo me acuerdo, la tengo ahí, Hildegard von Bingen. Ese es alemán ese nombre, ¿no? No te olvides, Hildegard von Bingen. Me suena alemán. Esa mujer fue una monja que armó un convento y que fue una de las mejores compositoras. Por ejemplo, en ese sentido yo soy feminista. Tiene que saberse quiénes son las filósofas mujeres. Tiene que saber. Ponles Loli en Spotify, Hildegard von Bingen. Óyela. La voy a escuchar. Y aquí lo vas a escuchar un pedacito. Yo me encierro aquí a oírla a ella. Música coral. Pero no toda es coral. No.
Bueno, creo que con esta Oye, prueba pero musical esa- podemos... Pero ¿no te parece Sí, lindo esto de aquí? hay que escuchar con el clima adecuado y en silencio, pero muchas gracias por la recomendación. Hildegard von Bingen, La- cuando tú estés en una situación que quieres como desmaterializarte, óyela. Yo a veces quiero desmaterializarme, que no es la misma idea de morir, ya podría ir ahí, ¿no? Pero desmaterializarse. Con esa idea me parece que es muy bonita para que concluyamos de esta entrevista. Muchísimas gracias, Marcia, por habernos recibido y por estas hermosas palabras finales. Bueno, y ha sido un gusto conocerte un poco más. Ojalá que yo pueda liberarme un poco más de la universidad y fascinarme y podamos tener así de repente unas conversaciones con Carolina iba a venir. Tengo ese video que te voy a enseñar, pero ese video tomó casi un año hacerlo porque venían y yo decía esto no, esto cambia y todo. Bueno, muchísimas gracias.